Bueno, conmigo es un honor tener a mi amigo, pues escritor Luis Pulido Ritter, pues escritor, profesor universitario en la Universidad de Berlín, ahora de profesor visitante en la República de Panamá. Mito, tú hiciste escuela privada, escuela pública aquí en Panamá, hiciste la universidad pública acá e hiciste una universidad del primer mundo en Berlín, de donde eres profesor. Es decir, ¿qué pareciera que la educación en Panamá parece involucionar más que evolucionar? Nosotros, pues, ¿qué está fallando en nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje? Son los docentes, son las estructuras, son las, ¿sabes?, la propia capacidad del gobierno de impulsar políticas educativas acorde a los tiempos. ¿Qué falla? Bien, para mí, es decir, la educación en Panamá es un tema muy complejo. Yo Muy, creo que uno de los temas más complejos en Panamá es precisamente el sistema educativo. Y si te puedo decir, si algo falla, es decir, sería muy fácil decir de una manera unilateral qué es lo que falla, ¿no? Creo que son múltiples factores. Lo que yo sí creo que es necesario en el sistema educativo panameño son los controles de calidad. Yo creo que sí se hace necesario, más rápido que nunca, y yo sé que eso está dentro de los planes del Ministerio de Educación, incluir nuevamente a Panamá en el sistema PISA. claro. Yo creo que el control internacional es importante en el mejoramiento de la educación nacional y también tomar conciencia de lo importante que es, ¿no? Yo creo que lo que falla es haber sacado al sistema educativo por mucho tiempo de este control, de los estándares de calidad, ¿no? Poder medirse realmente con otros sistemas más avanzados y poder entrar a competir. Es decir, tenemos que ser competitivos, no solamente a nivel local, sino también a nivel global. Yo creo que eso es importante. Porque, es decir, cada año perdido son 5 o 10 años que nos separan, por ejemplo, de estas potencias mundiales en educación. Tú Y vienes sí, de Berlín, claro. ¿sabes? ¿Qué hacen los alemanes en la universidad que no estamos haciendo los panameños, por ejemplo, aquí? Mira, la diferencia cada día es más grande. Países desarrollados como Alemania invierten muchísimo dinero en la educación y sobre todo en el conocimiento, en la producción de conocimiento. No solamente es administrar conocimiento, sino también producir conocimiento. Pero para producir conocimiento tú necesitas realmente invertir en ella, en eso. Por ejemplo, tener mejores bibliotecas. Nuestras bibliotecas, lamentablemente, no hay libros en nuestras bibliotecas. Sí. Estamos fuera del conocimiento y no todo está digitalizado en Internet. Tenemos que dar realmente un salto para armar nuestras instituciones con el conocimiento que se está produciendo. Por ejemplo, ¿cómo es el proceso enseñanza-aprendizaje? Porque debe ser igual, un profesor que dicta una cátedra, Sí. manda investigaciones, te pone tareas y al final te califica. Es igual, aquí en Alemania, en Estados Unidos, en Sí, Biafra, sí, en sí. cualquier lugar Sí, es igual, sí, ¿no? sí. Es igual, sí, pero un estudiante en Alemania, el punto de partida de un estudiante en Alemania es completamente diferente al punto de partida de un estudiante en Panamá. El punto de partida de un estudiante de Alemania es que tiene toda una institución trabajando para él, con mejores investigaciones, con información actualizada, con la compra permanente de libros, con la creación permanente de red. Y la institución está trabajando para ese estudiante. Es decir, el punto de partida es completamente diferente. Y en esa competencia global, ahí tenemos una gran desventaja. Yo creo que nos tenemos que medir no con los países que están menos que nosotros, sino con los países que van por Por delante, delante ¿no? de nosotros. Si queremos alcanzar realmente algún día ese nivel, aunque medianamente. Y tenemos que trabajar muy rápidamente para dar ese salto, ¿no? Esto obviamente va a crear ciudadanos en el mundo de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Los hay, los hay. Y en el sistema educativo es así. Los países desarrollados serán siempre desarrollados porque están invirtiendo en mucha educación y sobre todo en la calidad de esa educación, en la producción de conocimiento, en la competencia global de ese conocimiento. Yo creo que los panameños tenemos una gran oportunidad de poder ver ese problema y hacer ese salto. Pero para eso tenemos realmente que meter el hombro en nuestras instituciones que producen cultura.
y ver realmente y comprender realmente que necesitamos buenos libros, buenas bibliotecas, actualizar la educación y sobre todo, Correa, insistir en el aprendizaje de idiomas. El inglés es fundamental. Y tenemos que aprender inglés. Es importante que nuestros estudiantes de la Universidad de Panamá, de todas nuestras universidades, cuando salgan de la universidad, tengan un segundo idioma. Lo tengan como un segundo idioma. Yo creo que eso es importantísimo. Pero tú hablas, por ejemplo, hablábamos hace un momento del conocimiento. Y aquí, si tú vas a las universidades, casi todo el mundo está estudiando lo mismo. Sí, derecho, algunos medicina, mercadeo, administración de empresas, logística de puertos. Es decir, son 7, 8 profesiones que tienen el 70% de los estudiantados. Es decir, y por ejemplo, los casos de las humanidades, pues nadie la entiende, nadie la estudia porque ¿para qué? Sí. Más que para ser profesor de secundaria, de historia o de filosofía. Sí, mira, hoy día las humanidades son más importantes que nunca. Está probado que las humanidades, más que un valor agregado, es realmente un valor muy importante para el desarrollo de un país. Es decir, pero eso también depende de cómo son formados los filósofos, los sociólogos, los historiadores, ¿verdad? Los bibliotecarios, ¿verdad? Eso es importantísimo para un país, el desarrollo de un país, porque es crear ese valor agregado y ese valor fundamental, que es poder comprender que las humanidades no solamente es saber más de Sócrates o menos de Sócrates o no, sino que las humanidades intervienen directamente en el desarrollo de un país. Podríamos hablar horas de eso y de cómo, pero eso es importante tener esa conciencia. Y hoy día los países desarrollados, más que abandonar las humanidades, al contrario, las están reformulando para reactualizarlas, para ponerlas en movimiento con un carácter más abierto y democrático y mucho más participativo en cuanto a lo que es la investigación. Están insistiendo muchísimo en la investigación, en producir conocimiento. Una mente como la tuya, una mente realmente privilegiada, pues te pongo al frente del Ministerio de Educación. ¿Qué sería lo primero que hiciera? Lo primero que yo haría en el Ministerio de Educación, mira, esa es una pregunta bien complicada, pero lo primero que haría, yo haría un registro de todas las escuelas, es decir, introducir un mecanismo de sistema de competencia y gratificación dentro de las escuelas, dentro del sistema de educación. Creo que se está haciendo. Sí. Y yo creo que ese es un buen camino. Pero se hace cada 5 años y empiezan desde cero todos los 5 años y al final empiezan nuevamente. Y debería ser continuamente, ¿verdad? Todos los años, ¿verdad? Yo creo que hay una iniciativa en este sentido. Y también le daría más autonomía a las escuelas públicas, romper un poco ese sistema centralizado y darle más autonomía a los profesores y a cada escuela pública y en que entre en un sistema un poco más competitivo también entre ellas, ¿no? Por ejemplo, que un profesor tenga derecho a escoger su propio libro de texto y no el que le imponen. ¿Se hace eso en Europa? Es decir, no que un profesor, pero cada escuela, por ejemplo, que tenga un poco más de autonomía para escoger sus libros de texto también, ¿verdad? Y otra cosa, y para mí es muy importante, yo creo que hoy día la escuela tiene que basarse en el conocimiento, invertir más tiempo en el conocimiento, en las artes, en lo que es la música, en lo que es el deporte, ¿verdad? Introducir valores cívicos, es decir, antes se daba en este país educación cívica y lo entendíamos como educación cívica. Yo creo que hoy día se aprende más educación cívica montándose en el metro de Panamá que en cualquier otra institución. Así es. Yo tengo la impresión. Así mismo es. No. Bueno, yo creo que hay mucho más que hablar, así Muchísimo que más. tendremos mucho tiempo para hablar. Luis Pulido Ritter, escritor, docente universitario.